かわいい。領域展開。Los demás se acercaron rápidamente a Itadori, rodeándolo para asegurarse de si se encontraba bien tras el violento tirón. Buji se enderezó, limpiándose los últimos restos de agua del brazo, y solo afirmó con la cabeza que estaba intacto. De inmediato, con la mirada fija en el vacío del ventanal, preguntó por el otro enemigo. ¿Y el etéreo? La voz de la proxy sonó a través del bambú. Se fue del lugar, aprovechó el caos de la criatura de agua para escapar, y se llevó el reproductor de música de Rain con él. Itadori asintió lentamente, asimilando la situación con total seriedad. Ok, esto es malo, soltó Yuji, dándose la vuelta para mirar al grupo. Escuchen, vayan a salvar a la amiga de la proxy. ¿Nosotros? ¿Y qué hay de ti?, preguntó Korin. Itadori se mantuvo callado. Likaon, leyendo perfectamente la determinación en el rostro del chico, comprendió de inmediato la gravedad de lo que buscaba y asintió. Bien, joven Itadori. Suerte en conseguir lo que buscas, y muchas gracias por la ayuda brindada hasta ahora, dijo el mayordomo lobo con solemnidad. Al unísono, todo el equipo de Victoria Usekep hizo una reverencia impecable en señal de agradecimiento. Buji solo los miró de reojo, manteniendo su habitual calma. No tienen por qué agradecer, respondió de forma escueta. El pequeño Bangbo dio unos pasos hacia el frente y la voz de Bell volvió a escucharse a través de él, cargada de una genuina gratitud. De verdad, muchas gracias por todo, Itadori. Si no fuera por ti, no habríamos ganado a aquel monstruo. Buji se agachó levemente, rompiendo por un segundo su postura rígida, y acarició con suavidad la cabeza del Bangbo. No hay de qué. Nos volveremos a ver, sentenció con una ligera y casi imperceptible tranquilidad en su voz. Al término de esas palabras, sin dudarlo un solo segundo ni mirar hacia abajo, Itadori se impulsó con fuerza y se lanzó de lleno por el ventanal roto, cayendo directo al vacío y desapareciendo entre la densa niebla etérea de la cavidad. Un rato después, el chico ya caminaba con paso firme por las calles bajas de la zona, completamente llenas de cristales de éter y corruptas por el éter de la cavidad. No había tiempo para distracciones. Cada ser etéreo que intentaba emboscarlo o acercarse demasiado terminaba destruido en segundos, cayendo fulminado por la brutal fuerza física de sus golpes. A pesar de limpiar la zona con facilidad, la frustración crecía. No encontraba ni una sola pista del paradero de aquella maldición líquida. Mientras avanzaba entre los escombros de la metrópolis abandonada, Buji no podía evitar darle vueltas a la misma pregunta. ¿Cómo demonios se había generado esa cosa? Él todavía no entendía al 100% cómo funcionaban las cavidades a nivel interno. Tenía claro que en estos sectores se concentraba energía maldita, siendo el éter una variante de la misma, pero se suponía que las maldiciones de verdad nacían del miedo, el rencor y las emociones negativas de los seres humanos. Si las cavidades eran zonas completamente aisladas del mundo exterior, no tenía ningún sentido lógico que aparecieran maldiciones dentro de ellas y absolutamente ninguna fuera. Además, estaba el factor de la época actual. En esta era, la humanidad ya no poseía energía maldita en sus cuerpos. Nadie la manifestaba, exceptuando unas pocas armas antiguas que habían sobrevivido al paso de los siglos, como la réplica de la katana que divide el alma o algunas otras herramientas malditas básicas. Pero fuera de esos objetos contados, no había nada. Entonces, ¿de dónde salían las emociones necesarias para moldear un categoría 1 en un lugar cerrado? Ya habían pasado varios minutos de caminata estéril e Itadori maldecía internamente su situación.
El no poder sentir la energía maldita, debido a la densa interferencia del éter, volvía todo 10 veces más difícil. Era, sin duda, lo que más odiaba de tener que trabajar dentro de una cavidad. Estaba completamente a ciegas, confiando solo en sus ojos en un entorno enorme. Su paciencia se estaba agotando. Mientras saltaba sobre un auto semidestruido, Bujía apretó los puños con una determinación renovada y peligrosa. Ahora sí lo tenía decidido. En cuanto encontrara esa maldición, no se iba a limitar a recuperar el fragmento. Iba a tomar el dedo de su cuna y destruiría al monstruo ahí mismo, asegurando que no quede nada de esa cosa. Mientras avanzaba, un seco resonar metálico provino del interior de una alcantarilla cercana, rompiendo el tenso silencio de la zona. Itadori desvió la vista hacia abajo, clavando sus ojos en la rejilla. ¿Será esa cosa?, se preguntó en voz baja. Sin perder un segundo, y con sumo cuidado de no hacer tanto alboroto, levantó la pesada tapa de la alcantarilla y se deslizó hacia el interior. El lugar estaba sumido en una oscuridad profunda, pero para sus sentidos entrenados eso no era ningún impedimento. Avanzó a paso rápido por el estrecho túnel hasta desembocar en una enorme intersección donde se cruzaban varios ductos de desagüe principales. El chico se plantó justo en el centro de aquella intersección, girando la cabeza hacia todas partes en busca de algún charco sospechoso o pista que delatara a la maldición. De forma inesperada, todo a su alrededor empezó a temblar con violencia. Bujía se puso en guardia de inmediato, flexionando las piernas para anticipar un posible ataque directo, pero lo que vino a continuación fue una trampa masiva. Un descomunal torrente de agua comenzó a brotar a toda velocidad desde todos y cada uno de los ductos simultáneamente, convergiendo con una fuerza brutal hacia el centro. ¡Mierda!, fue el quejido del chico. Reaccionando en una fracción de segundo, Itadori dio un salto explosivo justo antes de que la tremenda masa de agua lo sumergiera por completo. Estiró los brazos en el aire y se colgó con firmeza de una barra que cruzaba el techo, quedando suspendido a salvo de la corriente que rugía con fuerza milímetros abajo. Esto tiene que ser obra de la maldición, analizó Yuji, con tranquilidad. Al ser una maldición líquida, no me sorprendería para nada que pueda controlar el agua fuera de su propio sistema. Y si hizo esto, es porque sabe perfectamente que estoy aquí. Lo más seguro es que esté escondida en los alrededores. Yuji salió rápidamente de sus pensamientos. Estaba harto de dar vueltas a ciegas y de que el entorno de la cavidad jugara en su contra. Apoyó la palma de su mano libre con fuerza contra el techo y concentró su energía maldita de golpe. Tela de araña. La presión contenida y el colapso masivo desataron una violenta explosión que hizo retumbar los cimientos subterráneos. El techo entero fue completamente pulverizado en un segundo, disolviéndose en una densa nube de escombros y polvo, dejando el lugar totalmente abierto y al descubierto bajo la luz grisácea de la superficie de la cavidad. Yuji se quedó parado en el borde del enorme agujero que acababa de abrir. Desde allí arriba, observó en silencio cómo el agua acumulada terminaba de ser sepultada por la pila de escombros. Se mantuvo inmóvil, esperando con total paciencia alguna reacción o el más mínimo rastro del enemigo. De pronto, un cúmulo de rocas comenzó a moverse de manera sospechosa. Yuji lo notó al instante. Sin inmutarse, extendió el brazo y lanzó un desmantelar con total tranquilidad. El corte invisible rasgó el aire y partió el suelo limpiamente a la mitad, dejando una línea perfecta a su paso. Como respuesta inmediata, un potente chorro de agua salió disparado directamente hacia su rostro. Yuji simplemente ladeó la cabeza unos centímetros, esquivando el ataque con una facilidad pasmosa, mientras el chorro pasaba de largo sin tocarlo. Sin perder el ritmo, dio un salto hacia el centro del cráter. Al caer, descargó una brutal patada contra el suelo justo en medio de los escombros.
La tremenda fuerza del impacto generó un efecto rebote que mandó a volar todas las rocas hacia arriba. Junto con la marea de escombros, la maldición líquida también salió despedida por el aire, perdiendo el control de su forma. Itadori la enfocó con la mirada en pleno vuelo. Extendió la palma de su mano y, en un parpadeo, cientos de cortes invisibles comenzaron a llover sobre la criatura, dividiendo su cuerpo acuoso una y otra vez mientras caía. Sin embargo, mientras los fragmentos de agua dividida se esparcían en el aire, Wuji se percató de un detalle crucial. El dedo de Sukuna no estaba por ningún lado. No estaba dentro de la maldición, ni cayendo junto a ella. ¿No lo tiene?, pensó Itadori, manteniendo su rostro serio e imperturbable. ¿Acaso lo dejó escondido en algún otro lugar antes de emboscarme? Wuji observó los fragmentos dispersos de la criatura con total frialdad. Fuiste un dolor de cabeza, aunque fueras débil, habló con voz plana. Pero bueno, encontraré lo que busco. Si está en algún lado, no creo que nadie más lo encuentre, así que adiós. La maldición, negándose a ser destruida, comenzó a absorber de golpe toda el agua residual que inundaba la zona de los escombros. Su masa se expandió de forma descomunal en pocos segundos, incrementando su tamaño hasta alzarse como un coloso líquido similar a un edificio de 5 pisos. Sin embargo, Wuji ni siquiera pestañeó ante la imponente figura. Aunque no sea necesario este ataque, no veo otro medio para eliminarte, agua malvada, pronunció con calma. Fuga. La enorme masa de agua intentó adelantarse lanzando un chorro masivo a presión, pero Itadori soltó la flecha de fuego. Aunque la criatura luchó desesperadamente por resistirse y mantener su forma, las altísimas temperaturas terminaron por evaporarla por completo. El calor residual de la técnica era tan sofocante que los alrededores del lugar comenzaron a derretirse y deformarse debido a la temperatura extrema. Al final, cuando el vapor se disipó, no quedó absolutamente nada en el lugar. Bien, creo que eso es todo, murmuró Yuji, bajando los brazos. Al mirar hacia el cielo distorsionado, se percató de que la noche ya se estaba acercando, lo que le trajo un pensamiento rápido a la mente. Recordó a su gato esperándolo en casa. Bueno, tendré que investigar mañana, decidió, suspirando de forma pesada. Aunque aparezca otra maldición y se robe el dedo, solo será cuestión de rastrearla y buscarla. Vaya dolor de cabeza es todo esto. Sin perder más tiempo, Itadori se marchó del sector devastado y emprendió el camino de regreso, saliendo finalmente de la cavidad. En cuanto cruzó el límite exterior y su teléfono recuperó la señal, el dispositivo comenzó a vibrar insistentemente con varios mensajes acumulados de su informante. Al abrir el chat para leer las notificaciones, descubrió que lo estaban esperando directamente en su propio hogar. Wuji frunció el ceño, sintiendo una punzada de genuina molestia. ¿En su casa? Y además, ¿qué demonios había hecho ahora para meterse allí? Antes de marcharse por completo de los alrededores de la cavidad, Wuji se detuvo un segundo y miró de reojo hacia las alturas de la torre. Se preguntó brevemente cómo les estaría yendo a Phaeton y a los chicos de servicios domésticos Victoria en su misión de rescate. Lo más seguro es que bien, pensó con su habitual pragmatismo, restándole importancia. Al fin y al cabo, eran profesionales. Sin más retrasos, Itadori flexionó las piernas y pegó un salto descomunal, desapareciendo del lugar en un parpadeo. Mientras cruzaba los cielos a toda velocidad, moviéndose entre los techos de la ciudad, se miró de reojo. Su ropa estaba completamente desgarrada y la chaqueta nueva había quedado reducida a jirones.
Sin embargo, viajar con la cabeza descubierta y sentir el viento frío pegándole de lleno en la cara le otorgaba una extraña sensación de bienestar. Contemplar la inmensidad de Nueva Eridu iluminada desde el aire le devolvía una libertad y un confort que no experimentaba desde hacía años. Esas vistas nocturnas le recordaban muchísimo a Tokio. Mientras planeaba en el aire, decidió que tomaría como un hábito hacer eso todas las noches para despejar la mente. Después de un rato de trayecto, visualizó a lo lejos el edificio de su apartamento. Al enfocar la vista, notó algo inusual. Dentro de su hogar había siluetas moviéndose. Efectivamente, distinguió a varios hombres vestidos con trajes negros perfectos. Deben de ser los informantes, diría Yuji, pero se preguntó cómo demonios habían logrado entrar sin levantar sospechas. Sin cambiar su expresión indiferente, el chico aterrizó limpiamente en su balcón y caminó hacia el interior de la sala como si nada estuviera pasando, llamando de inmediato la atención de los invasores. Un placer verlo de nuevo, joven Itadori. Veo que su misión estuvo algo complicada, comentó uno de los 5 sujetos, evaluando con la mirada sus ropas rotas y cubiertas de hollín. Yuji no se inmutó. Mantuvo la postura recta y paseó la mirada por cada uno de ellos antes de clavar sus ojos en el portavoz. ¿Qué necesitan?, preguntó de forma escueta. El hombre que había hablado se acercó tranquilamente a la barra, sosteniendo una taza de café expreso caliente que se había preparado usando la propia cafetera de Yuji. Con total parsimonia, caminó hacia la sala y se dejó caer en el asiento. ¡Qué cómodo sofá! Dime, ¿de qué marca es? Itadori simplemente lo sostuvo con una mirada vacía y cortante, completamente ajeno a los rodeos. Dime qué quieren. El sujeto soltó un suspiro burlón, dejando la taza sobre la mesa. Vaya, qué descortés, ¿no crees? El hombre miró fijamente a Yuji y forzó una sonrisa ladina. Bueno, verás. Nos informaron de que te estás metiendo en asuntos de la seguridad pública, o la NES, para serte franco. Eso no formaba parte de nuestro trato original. Y no te hagas el loco. Sabemos perfectamente que dentro de unos días vas a formar parte de una operación conjunta con ellos en contra de los Mountain Lions. El individuo metió la mano en su saco y sacó un documento doblado de un maletín que descansaba a su lado. Mira, este de aquí es tu contrato. Y si te fijas bien en la letra chica, dice explícitamente que todas tus operaciones se realizan única y exclusivamente bajo nuestro cargo. Yuji permaneció estático en su lugar. Sus ojos reflejaban una calma absoluta, pero sus palabras salieron con un tono gélido. ¿Acaso me están diciendo que solo soy su perro de misiones? Vaya, hasta que por fin usas esa cabeza, respondió el sujeto, ampliando su sonrisa. Pues claro. Eres de nuestra propiedad. Propiedad de TOPS. Deberías saber que la organización Krampus, uno de los líderes de TOPS, te ve como un activo muy valioso, Yuji Itadori. No podemos permitirnos el lujo de que te des estas libertades de actuar por tu cuenta. Así que ahora vendrás con nosotros, y de verdad espero que seas cooperativo. A una señal de su jefe, uno de los subordinados vestidos de negro dio un paso al frente y se acercó a Itadori, estirando la mano para sujetarlo del brazo y escoltarlo hacia la salida. Pero al mínimo milímetro de contacto, el ambiente de la habitación cambió por completo. En un movimiento imperceptible para el ojo humano, Yuji extendió la mano derecha y agarró al tipo directamente del cuello, levantándolo ligeramente del suelo mientras lo asfixiaba con una fuerza descomunal. Perdón, pero mi respuesta es no, sentenció Yuji, sin alterar lo más mínimo su tono de voz. El líder del grupo no se movió del sofá, aunque su sonrisa se desvaneció por completo. Ya lo suponía, respondió con fastidio. Al unísono, los otros 3 sujetos restantes dieron un paso atrás y desenfundaron rápidamente sus armas de fuego de última generación, apuntando directo a la cabeza y al torso del chico con cartuchos cargados de perdigones etéreos. Relajémonos un poco, señor Itadori, dijo el líder, recuperando la compostura mientras las 3 armas apuntaban fijamente al chico. Está rodeado en una zona prácticamente estrecha. Entréguese por su propio bien. Yuji sostuvo la mirada de los tiradores por un segundo.
Sin mediar palabra, abrió los dedos y soltó al sujeto que tenía agarrado por el cuello. El tipo cayó de rodillas al suelo, tocándose la garganta y tosiendo violentamente para recuperar el aire. Bien, solo era eso, murmuró Itadori. El líder dio un paso al frente, sosteniendo aún la taza de café caliente. Con un movimiento rápido y resentido, le lanzó el líquido hirviendo directamente a la cara. El café salpicó el rostro y el pecho de Yuji, escurriendo por su piel. El chico ni siquiera pestañeó. No hubo un solo quejido ni reflejo de dolor. Su expresión siguió siendo una página en blanco. Aún no entiendo cómo una escoria como tú puede ser tan valiosa para Krampus y para Tops, le gritó el líder con pura frustración, perdiendo los papeles ante la absoluta indiferencia del chico. Yuji ladeó ligeramente la cabeza. Yo te diré el porqué, respondió con voz plana. El hombre lo miró con rabia, esperando una respuesta. Porque mi tasa de éxito es del 100%. Antes de que el sujeto pudiera procesar la frase, Itadori dio un paso seco y le asestó un brutal cabezazo directo en el puente de la nariz. El seco crujido resonó en toda la sala. El líder salió despedido hacia atrás, chocando contra la mesa de centro y rodando por el suelo con las manos en la cara, sangrando profusamente. ¡Maldito! ¡Disparen! ¡Disparen a matar! Bramó el líder desde el piso, con la voz ahogada por la sangre. El caos se desató en el estrecho salón del apartamento. Al oír la orden, los 3 agentes restantes apretaron el gatillo al unísono. Un torrente de perdigones etéreos, brillantes y mortales, zumbó por el aire del reducido espacio. Yuji no retrocedió. En una fracción de segundo, se agachó y sujetó de la solapa a la gente que aún tosía en el suelo. Pero en lugar de usarlo como escudo, lo arrojó con fuerza contra las piernas de los 2 tiradores más cercanos. El impacto humano los desestabilizó por completo, desviando sus cañones hacia el techo en el momento justo en que abrían fuego, haciendo que las balas destrozaran los focos de la sala y dejaran el lugar iluminado únicamente por la luz de la calle. Aprovechando el desconcierto y la poca visibilidad, Itadori se impulsó hacia el frente, barriendo el suelo con una patada baja que destrozó las patas del sofá, haciéndolo volcar para obstruir por completo el centro del salón. Uno de los hombres de negro, mostrando un entrenamiento avanzado, saltó sobre el sofá volcado y apuntó a la cabeza de Yuji. Antes de que el dedo apretara el gatillo, Itadori acortó la distancia en un parpadeo. Levantó la mano izquierda, desviando el cañón del arma hacia un costado de un manotazo limpio, y con la derecha lanzó un gancho directo al hígado del sujeto. El golpe fue tan preciso y potente que el agente se dobló por la mitad, perdiendo todo el aire de los pulmones. Antes de que cayera, Yuji le arrebató el arma de las manos y la arrojó lejos, dejándolo caer inconsciente de bruces contra el suelo. El segundo tirador, acorralado en el estrecho pasillo que conectaba a la cocina, abrió fuego a quemarropa. Yuji ladeó el torso con violencia, pero la falta de espacio hizo que uno de los perdigones le rozara el hombro izquierdo, abriéndole un corte superficial. Itadori ignoró el dolor por completo. Avanzó con paso firme, esquivando el segundo disparo ladeando la cabeza, y le propinó un violento derechazo directo a la mandíbula. El impacto levantó al hombre unos centímetros del piso antes de dejarlo totalmente noqueado contra la pared del pasillo. El último agente en pie retrocedió hacia el interior de la cocina. Sabiendo que disparar ahí dentro era peligroso para él mismo, arrojó el arma a un lado y desenvainó una porra táctica electrificada de alta frecuencia, que comenzó a chisporrotear con fuerza. El sujeto lanzó un tajo descendente buscando el cuello de Yuji. Itadori lo esquivó dando un paso lateral corto, dejando que la porra golpeara y agrietara la encimera. El agente giró rápido, buscando conectar un revés eléctrico, pero Yuji atrapó su muñeca en pleno trayecto. La corriente de la porra comenzó a viajar por el brazo de Itadori, haciendo que sus músculos se tensaran, pero su rostro no mostró la más mínima señal de molestia. Con una presión constante, Yuji le torció la muñeca lo suficiente para obligarlo a soltar la porra, la cual cayó al suelo desactivada. Acto seguido, Yuji lo tomó por el chaleco táctico, lo levantó en el aire y lo estampó de espaldas contra la pared de la cocina, dejándolo sin aliento.
Un rápido golpe seco al mentón con la otra mano fue suficiente para rematarlo, dejándolo completamente privado en el acto. La pelea había terminado. El apartamento de Yuji estaba hecho un desastre. Yuji se sacudió con total indiferencia y caminó de regreso a la sala, deteniéndose justo frente al líder del grupo, quien seguía en el suelo presionándose la nariz rota y temblando al ver que sus hombres habían sido desmantelados en menos de 2 minutos. Itadori lo miró desde arriba con sus habituales ojos apagados y serios. «Eres un maldito monstruo», susurró el líder, con los ojos abiertos de par en par por el pánico, mientras retrocedía arrastrándose por el suelo hasta topar con la pared. Yuji lo miró en silencio. No había rastro de ira en su rostro, solo una profunda e imperturbable resignación. Se hincó lentamente para quedar a la altura del tipo, sosteniéndole la mirada. «Sí, lo sé», respondió Yuji, con una voz extrañamente tranquila. «Soy un monstruo. Un maldito monstruo. Pero yo no decidí serlo. Fui destinado a serlo, sin tener la voluntad de cambiar este camino». A lo lejos, el eco de las sirenas de la seguridad pública comenzó a filtrarse por el ventanal del balcón, interrumpiendo el pesado silencio del apartamento. Las luces rojas y azules ya empezaban a destellar contra las paredes del edificio. «Escucha, y escucha bien», continuó Yuji, acercándose un poco más. «Si vuelves a tener contacto con Tops, diles que no se metan conmigo. Soy una calamidad que no querrían enfrentar, y que yo, Yuji Itadori, corto todo lazo con Krampus y con Tops desde este momento». El líder, tragándose la sangre de su nariz rota, intentó recomponerse y soltó una risa amarga y temblorosa. «Pero sabes que intentarán silenciarte, no puedes escapar de Tops. Ellos tienen tanto poder como el mismísimo gobierno de Nueva Eridu. ¿Acaso no entiendes en qué te estás metiendo? Irán detrás de ti, cueste lo que les cueste». Itadori se levantó lentamente, dándole la espalda. «Lo sé. Estoy preparado desde hace años». Y sin mediar más palabras, Yuji le propinó un golpe seco en la sien, noqueándolo al instante para que dejara de hablar. Con todos los intrusos finalmente fuera de combate, el silencio regresó al apartamento destrozado. Itadori soltó un suspiro, preocupado por una sola cosa en ese instante. Caminó hacia el pasillo y abrió la puerta de su dormitorio. Al entrar, se encontró con su gato plácidamente acostado en medio de la cama, acurrucado como si nada. Yuji esbozó una levísima mueca de alivio y le dio una suave caricia antes de volver a la sala a esperar el inminente golpe en la puerta. Unos minutos después, los agentes de la seguridad pública irrumpieron en el lugar. Al encontrarse con la escena, 5 hombres inconscientes, armas tácticas tiradas y un salón semidestruido, de inmediato interrogaron a Itadori. Yuji cooperó con total parsimonia. Les explicó que había sufrido un intento de homicidio por parte de esos sujetos que habían entrado a la fuerza en su hogar. Les dio algunos detalles de lo ocurrido, pero omitiendo algunas cosas. «Sé pelear y usé la oscuridad de la sala a mi favor cuando rompieron las luces», declaró de forma plana, dejando que los oficiales sacaran sus propias conclusiones sobre cómo un solo joven sin armas había desmantelado a un equipo de asalto. Los oficiales de la NEPS arrestaron a los hombres de negro en cuanto estos recuperaron el conocimiento. Sin embargo, Itadori no quedó libre de responsabilidades de inmediato. Debido a la gravedad del asunto y los daños, el oficial a cargo le entregó una citación formal. Tendrá que presentarse en un plazo máximo de 3 días para testificar a detalle en la estación de policía de Lumina Square, le informaron. Itadori asintió sin quejarse. Al final del día, si su declaración se mantenía firme, esos tipos irían directo tras las rejas por allanamiento y agresión armada, y todos los cargos por la destrucción de su apartamento caerían directamente sobre Tops. Yuji observó el desastre de su sala una última vez, sintiendo el peso físico y mental de las últimas horas.